Mi nombre es Verónica Querales, soy estudiante de la Universidad de Mindoro. En esta oportunidad le vamos a hablar acerca de las redes de los puertos. Vamos a hablar acerca de la teoría y más adelante haremos unos ejercicios donde se demuestre la teoría que les voy a explicar. Espero que sea de su agrado. Vamos a comenzar por la definición de redes de dos puertos. Entonces, una red de dos puertos no es más que un par de terminales a través de los cuales es posible que entre o salga una corriente. Esto es lo que se conoce como puerto. Cuando entra, tiene la potestad de que entra o salga corriente. Y fíjense que acá podemos ver el diagrama donde me indica mi entrada y mi salida. Ambas entran acá. Puerto de entrada y puerto de salida, y este es mi red. En nuestro caso vamos a usar dos puertos de entrada y tendremos dos terminales de entrada y de salida. Todos estos parámetros que conforman la red de dos puertos son llamados parámetros híbridos. Vamos a trabajar con los 6 tipos de parámetros que existen, en los cuales encontramos la impedancia, mejor conocida como Z, basada en la fórmula de voltaje 1 es igual a Z11 por I1 más Z12 por I2. De igual forma con el voltaje 2, aplicando el caso inverso por 2, 1, 1, 2, 2 y 2, como se puede ver acá en pantalla. Seguidamente tenemos los parámetros de admitancia, interpretados por la Y, en lo cual tenemos la I, y igual admitancia por voltaje respectivamente con los parámetros 1, 2 y 2, 1 respectivos. De igual forma tenemos los parámetros híbridos H, los cuales están acá integrados por la fórmula voltaje H1 por I1 más H12 por V2, y de igual forma aquí tenemos, pero no voltaje, sino aquí I, que sería igual a H21 por I1 más H22 por V2. Estas son las fórmulas, estas tres fórmulas, como ya les indiqué, todas están basadas en el mismo criterio. Simplemente buscamos parámetros. Acá tenemos los parámetros híbridos inversos, donde buscamos I de igual forma B, como se puede indicar acá, los parámetros de transmisión y parámetros de transmisión inversa. Acá identificamos la fórmula. Este es un cuadro resumen donde se puede identificar las fórmulas anteriormente indicadas: impedancia, admitancia, parámetros ABC, que son los de transmisión, parámetros de transmisión inverso, como están al lado derecho, parámetros H híbrido y parámetros G híbrido. Acá tenemos la tabla de conversión, la cual me puede llevar, dado unos parámetros, puedo obtener su impedancia o su admitancia según el criterio. Esto es para llevarlo a Z, y según sea mi dato, yo busco el equivalente correspondiente en la tabla, como lo vamos a ver en un... Independientemente, tenemos que, para conseguir los valores de los parámetros, tenemos que anular ya sea un voltaje o una corriente. De esa forma conseguimos un par de parámetros. Seguidamente sustituimos y damos valor al otro voltaje o corriente y conseguiremos el otro par de parámetros restantes. Y como tenemos conocimientos básicos de circuitos, sabemos que anular un voltaje es cortocircuitar el puerto correspondiente, y anular una corriente significa dejar abierto el puerto. De igual forma, dado los resultados obtenidos en los parámetros, se puede decir que tenemos una ganancia, que bien puede ser, si es la entrada sobre la salida, como es el ejemplo descrito, entonces se habla de una ganancia inversa. Asimismo conseguimos lo que son las conexiones de redes, una en serie, en paralelo o en cascada. Cuando es en serie se suma algebraicamente en la totalidad. Cuando es en paralelo, los parámetros de Y de la red total será la suma de las subredes.
y cuando es en cascada es la multiplicación de sus entradas, como le indica la entrada del segundo es la salida del primero. Acá les escribo un cuadro resumen de cuáles son las fórmulas a utilizar según el tipo de conexión. Espero que haya sido de su entendimiento esta teoría básica que le estamos indicando, y a continuación les vamos a explicar los ejercicios. Buenas tardes. Dado el siguiente circuito, determine los parámetros inversos G, o mejor conocidos los parámetros G. Acá vemos en el circuito la entrada y su 1, y acá la entrada y su 2. Como primer paso debemos escribir la fórmula, la cual está compuesta por los siguientes valores, los siguientes constantes. I1, G1 por B1, G1 2 por I2, D2, G2 1 por B1, G2 2 por I2. Este es nuestro primer paso. Segundo, calculamos G1 y G2 1 haciendo I2 0. Al hacer I2 0, automáticamente se nos va de la fórmula estos valores y solamente trabajaremos con esto inicialmente para nuestro primer caso. Como va la corriente I2, se nos va a hacer 0, aplicamos la malla IA, IB y C, que se encuentran aquí señaladas. La malla A va a estar determinada por la ecuación que sigue acá, como la pueden ver, una vez ya sumada y restada respectivamente la resistencia. La malla B2, compuesta como le indica acá, y la malla C, que automáticamente está dada por el valor de la fuente. Entonces, en este caso, como es una fuente dependiente, sería los B1, tomamos B1 como un valor ya definido, y tenemos automáticamente que IC es igual a 20 amperes. Sustituimos de A y de B, sustituimos de B y C, y nos queda un sistema de ecuaciones en base a dos incógnitas que son A y B. Ingresamos en la calculadora los datos y finalmente tenemos que I es 20 amperes y B 16,66. Sabiendo que IA y B equivalen a lo que fuese I1 e I2, entonces sustituimos por sus valores respectivamente. Dado I1 y dado I2, podemos calcular en este caso G1 1, que sería I1 entre I1, ya que, como dijimos inicialmente, se anula la I2, y como resultado tenemos que A2 libre. Para el caso de G2 1, haciendo la sustitución, nos queda B2 sobre B1. Sacando B2 sobre B1, tenemos el resultado 1,66. Como vuelta en de voltaje, en este caso B2 sobre B1, tenemos una ganancia aparente. Como tercer paso, ya tenemos nuestras incógnitas G1, G1 1 y G2 1, ahora calculamos G1 2 y G2 2. Hacemos en este caso 0, B1. Nos queda así nuestro circuito, como obviamente ya que B1 se cortocircuita y se anula la resistencia, nos queda acá con metica. Y nuestra malla A está determinada como le indica la ecuación, nuestra malla B como le indica esta ecuación acá. Resolviendo el sistema de ecuaciones tenemos que I1 es igual a 5 amperes y 2 a 15, sustituimos seguidamente por los valores de acá y finalmente tenemos que G1 2 igual a menos 0,33 y G2 2 igual a 0,66. Basado en el ejercicio anterior, esta vez tenemos los parámetros G y vamos a construir el ejercicio. Para este caso tenemos los parámetros G, G1 1 0,5 sines, G1 2 3, G2 1 4 y G2 2 6 11. Convertimos los parámetros G en Z utilizando la tabla, en este caso utilizamos la tabla que se encuentra en el libro de Alexander Sárico en la página 852. Para lo cual nos indicó que el G11 estaba determinado por Z1, 1 sobre G11. G2 está determinado como lo indica aquí, G12 sobre G11. Z21 está determinado por G21 sobre G11 y Z22 está determinado por su diferencia de ganancia sobre G11. En este caso, lo que hacemos es simplemente sustituir como nos dice la ecuación por los valores que nos indicó. Para Z1 son 2 ohmios, Z1 2 son 6, Z1 4 sobre 0,5 es 8, y en el caso de Z2 2 sería nuestra diferencia de ganancia, nuestra diferencia de disculpa,
que sería menos 9. Acá está determinada y calculada. Seguidamente lo calculamos que es menos 9 sobre 0,5 teniendo menos 18. Como Z1 es diferente de Z1, utilizamos el modelo de fuentes independientes, que está determinado como lo indica acá el siguiente circuito. Entonces, donde tenemos Z1, 1 colocamos 2 ohms como nos dio el resultado. La fuente está determinada por Z1, 2 y 2. Acá colocamos el 6 por I2. Acá tenemos que, como nos dio un valor negativo, es una impedancia, la colocamos como lo indica acá el cuadrito. Y finalmente esta fuente está determinada por Z1 por I. Finalmente